estamos en el vivo, saludamos a los que nos siguen por las redes sociales y damos gracias al Señor por poder terminar esta serie que es Sanidad Interior. Y recuerdan que en esta última parte vamos a ver cómo restaurar y sanar las heridas del pasado. Y quizás hoy estás terminando el año y me decís, Mauro, ¿sabés lo que pasa? Que vos no tenés idea de lo que fue mi vida. La verdad que es verdad. Uno a veces no puede comprender o tomar dimensión de las heridas de muchas personas, pero ¿sabe qué? Uno no puede a veces conocer tampoco las cosas que van a ocurrir en la toma de decisiones de cada persona. Entonces hay cosas que son el resultado de nuestra propia desobediencia. Hay veces que hay cosas que son el resultado de nuestro propio pecado, de nuestros propios errores. Y bueno, una vez que ya lo hicimos, bajen un poquito, una vez que ya lo hicimos, ¿qué hay que hacer? Hay que arrepentirse, hay que pedir perdón y hay que volver a empezar, tomados de la mano de Jesús. Por eso yo quisiera que juntos me acompañen en esta noche a la palabra, a un relato bíblico que nos va a dar algunas cosas que nos van a poder ayudar en esta noche frente a las distintas expresiones, a las distintas vivencias que hay aquí. Como dije el domingo anterior, nosotros creo que somos una vitrina de la gloria de Dios, porque aún con aciertos y desaciertos, Dios nos ha sostenido y nos ha acompañado hasta acá. Y qué hermoso es saber que en este tiempo no importa la virtud del predicador, ¿no? La elocuencia o la oratoria, si no es Dios mismo que nos está hablando. Yo digo, papá, háblame a mí primero. Háblame, Dios, quebrá mi corazón, marcá una palabra a fuego en mi vida. Entonces, yo te pido que vos saques todo estorbo en esta noche. Todo lo que esté deteniendo, que Dios te hable. No me mires a mí. Mirá a Jesús y decirle, Señor, háblame. No importa cómo llegaste, lo que importa es cómo te vayas hoy. ¿Sí? Llegamos con distintos corazones quizás, pero qué hermoso que el Espíritu Santo tiene la medicina para nuestros corazones, que es su palabra. Y esa semillita, que aunque el predicador no conozca ciertas cosas, esa semillita va a volar por este recinto y a través de este celular y va a caer en cada corazón de ustedes. Y el Espíritu Santo va a hacer la obra. Eso es maravilloso, ¿no? Porque entendemos que no soy yo, sino que es Cristo el que hace la obra y el que marca su palabra. Así que en esta tarde-noche, al abrir la Biblia, libérate de los prejuicios de la vida, quítate toda traba, y dejas que Dios hable al corazón, a ese mesón, ¿se acuerdan? De tu corazón, de tu vida. Y que podamos todos juntos experimentar lo que nos va a enseñar el Señor en el libro de San Lucas capítulo 7. Y así quiero ver tres verdades. Acompáñenme, Lucas capítulo 7, verso 35. Dice Jesús en el hogar de Simón el fariseo, y dice así: mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, el Señor Jesús, se sentó a la mesa así en Capernaum. Entonces, escuchen esto, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa de la casa de aquel fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando, verso 38, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Yo te voy a pedir que en esta noche prendas play y dale play a la cámara. Y vamos a filmar la historia de esta mujer que nos va a dejar tantas enseñanzas como poder restaurar y sanar las heridas del pasado, las heridas de la vida. Las heridas que hay veces que nos acompañan durante tantos años. Sigue el versículo 39, dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí,
si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, ¿escuchaste lo que decía el 39? Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. Pero el Señor Jesús es el que discierne los pensamientos. Dijo, hey, sé lo que estás pensando. Y le dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó ese acreedor a ambos. Di pues ahora, Simón, querido, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón dijo, está claro, está muy claro. Dice, pienso que aquel a quien le perdono más. Y el Señor le dijo, y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mí. Y yo me imagino el Señor Jesús, vuelto a la mujer, mira a Simón y le dice, ¿ves esta mujer? Entró a tu casa, dice, yo entré a tu casa, le dice el Señor, y no me diste agua para mis pies, como era la costumbre judía, ni tampoco, dice, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, Simón, como era la costumbre, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Simón, pará, no termina ahí. No me ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel quien se le perdona poco, ¿qué dice? Poco ama. Y ella le dijo, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Verso 49, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este? Religiosos, ¿quién es este que también perdona pecado? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Dios bendiga su palabra. Y yo quiero, de una forma muy sencilla, primero hacerte una pincelada de lo que venimos viendo. En el capítulo anterior estamos viendo que termina el Sermón del Monte, pero acá tenemos por lo menos 4 episodios. El primer episodio que aparece la sanidad del siervo del centurión. Tenía tanta fe este hombre gentil que Jesús le dijo Jesús, no hace falta que vayas, sino di la palabra y ¿qué? Y él sanará. Tremenda fe. Y Jesús dice, no he hallado fe como la de este hombre. Y el hombre fue sano en el nombre de Jesús. Segundo episodio que encontramos en este capítulo, y es impresionante. Venía un cortejo fúnebre con el hijo del único, ¿qué? El hijo único de la viuda de Naín, que llevaban para enterrar, pero del otro lado venía un cortejo de vida. Venía el Señor Jesús, literalmente un cortejo de vida, no fúnebre, porque era la misma vida misma que venía caminando. Ambos se encuentran y Jesús, ¿qué hace? Resucita al muchacho. Y la gente dice, Dios ha visitado a su pueblo. Tercer episodio que podemos encontrar. Primero, la sanidad del siervo. Segundo, la restauración de la vida del único hijo de la viuda de Naín. Tercer episodio se enfoca en un hombre que muchos conocemos y es Juan el Bautista, que había cumplido con todo lo que el Señor Jesús le había mandado. Pero estaba preso y sabía que iba a morir. Y solo tenía una duda. ¿Es el Mesías? Dice, o tenemos que esperar a otros. Y el Señor Jesús, ¿qué le dice? Mirá, los ciegos ven, los sordos están escuchando, los muertos
son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Cuarto episodio y por último, aparentemente pareciera que es el menos espectacular de todo y es el más profundo de todo este capítulo. No porque alguno sea más que otro, pero nos vamos a centrar en este. Porque es el encuentro de Jesús con una mujer, con las heridas de la vida, con las heridas del pasado. Una mujer que había sido marcada y necesitaba restaurar desde lo más profundo de su alma las heridas de la vida. Y Jesús, dice la Escritura, que entró en Capernaum y empiezan toda esta serie de eventos que hemos terminado de mencionar. Quienes estaban en la foto de esta casa, aparece el dueño de la casa, que es ¿quién? Simón, el fariseo. Evidentemente, todavía no había comenzado esa persecución a punto de matarle, sino Simón no le hubiera invitado a Jesús. Quizás todavía iban a matar, pero todavía no estaba la opresión duramente. Y dice que el segundo personaje que habían en esa casa eran los amigos, los que estaban en la mesa, los que habían formado una grieta religiosa. Hoy, ¿cuántas grietas religiosas tenemos, no? ¿Cuántas divisiones hay por medio de la fe? Pero estos eran los amigos de Simón y después tenemos el tercer personaje que era esta mujer. La única descripción que dice la Biblia acá es que era ¿qué? Pecadora. Una mujer que era pecadora. Déjame ponerte en contexto a esta mujer. La grieta religiosa y cultural que había en Jerusalén era tremenda con el sexo femenino. Por un lado teníamos los fariseos, los religiosos, los escribas, los intérpretes de la ley, los que cumplían por un lado y los que no cumplían por un lado. Los que cumplían eran premiados, los que no cumplían eran castigados. Después tenían los publicanos, que eran las personas que cobraban los impuestos para Roma, los cuales nadie quería. Y después tenías a los pecadores. Y le dice, con publicanos y pecadores come. Como queriendo decir, ¿quién es este que se mezcla con esta gentuza? ¿Querés que te diga algo? En esa parte de los pecadores entraban los cobradores de impuestos, que los judíos odiaban. Entraban las prostitutas, los mendigos, los pobres. Entraban todos. Pero también entraban personas que no cumplían, porque la manera de relacionarse con los fariseos eran con premios y con castigos. A los que cumplían, los premiaban, a los que no cumplían, castigaban. Entonces, le dice, con publicanos y pecadores come. Como queriendo decir, ¿cómo es el maestro de la ley y rompe la grieta que tenemos con esta gente? ¿A dónde se vio? Y qué hermoso que es ver a Jesús rompiendo las barreras, ¿no? Rompiendo los estandartes religiosos. A mí esto me anima. A ir un paso más, a ir a donde Dios nos manda, que es abrazar, amar, alcanzar, bendecir, conquistar y discipular. Por eso, cuando hablamos de las heridas de la vida, yo quiero que te detengas acá y no sé si te acordás la definición que le di el domingo anterior. ¿Se acuerdan lo que significaba heridas de la vida? Por eso lo titulamos Restaurando las heridas del pasado y surge de una palabra en español que es trauma. ¿Se acuerdan? Trauma. Escucharon a muchos médicos, psicólogos o aún la gente que dice, está traumado. Trauma en el original significa o da la idea de perforar. Es algo, mirame acá, que hace un agujero y deja una marca. Eso es un trauma. Eso es una herida de la vida. Es algo que te lastima y que deja una marca en lo profundo de tu corazón. Por eso, en realidad, todos pasamos por diferentes traumas en la vida, ¿sí o no? Y la mayoría de los traumas ocurren ¿en dónde? En el lazo familiar. Esos son los mayores traumas, a veces, esas heridas del pasado, esas heridas de la vida, esas heridas que nos van lastimando y a veces, antes de tratarlas, preferimos apartarnos e irnos lejos, ¿no? Por eso, ¿quién no tiene hoy en esta noche una perforación en lo profundo del alma? ¿Quién no tiene hoy
aunque a veces no lo hable, una carga que trae de las heridas del pasado. Quizás fue por una separación de tus padres, quizás por algún abuso sexual o verbal que hayas tenido en tu infancia. A veces capaz sos el resultado de un padre que fue violento. Quizás sos el resultado de una madre ausente. Quizás sos el resultado del pecado, como esta mujer. Lo único que sabemos que era una mujer pecadora. Literalmente era del grupo de los marginados, los que no tenían oportunidad, de los que eran rechazados. Quizás estás acá con cargas y heridas de la vida que han marcado tu interior por comparaciones entre hijos. ¿Cuántos hijos han crecido menospreciados? ¿Por qué? Porque lo comparaban con el hermano mayor o menor o esto o lo otro. ¿Sí? Y han cargado con esas heridas del pasado. Quizás hubieron situaciones difíciles que perforaron tu corazón y tu alma y te dejaron una herida. ¿Sabes qué? A mí me parece fantástica la actitud de esta mujer, por eso la quise tomar, porque de alguna manera nos habla de que todos nosotros hemos tenido o tenemos quizás hoy alguna herida de la vida. Un tema que no queremos hablar, un tema que quizás no queremos tocar, un tema que lo mantenemos oculto, un tema que ni mi mejor amiga, ni mi mejor amigo, ni mi papá, ni mi mamá, ni mi consejero sabe. Pero en lo profundo del corazón Dios lo sabe. Y vos también lo sabés, que hay algo que no te deja ser feliz. ¿Y por qué? Porque cuando nos enfrentamos con las heridas de la vida, frente a las heridas de la vida, hay tres cosas que nosotros hacemos. Hay tres clases o tres grupos de personas. Primero, los que huyen. Los que no quieren enfrentar, escapan toda la vida y no quieren hablar del tema. La mayor cantidad de abusos sexuales no se hablan hasta que son grandes. Le escapan al tema porque produce un dolor y un daño. Ese trauma calado profundo y ha dejado marcado el alma del corazón. De mi vida, de tu vida. Quizás esas personas huyen escapando toda la vida porque no quieren tocar el tema. Porque a veces el cerebro produce inmediatamente una negación de la realidad. Una negación y no querés verlo. Entonces, para huir, tenés que negar que esto no ocurre y me voy, escapo, no enfrento la realidad. El segundo grupo es el que pelea. El que huye, segundo el que pelea. ¿Pelea con qué? Con sus fuerzas. Entonces, cuando uno pelea con sus fuerzas contra las heridas del pasado, esa herida cada tanto vuelve y vuelve y vuelve y nos golpea la puerta y pasan meses y nos golpea la puerta. Y quizás esas heridas del pasado tienen que ver con cosas, con bullying, con traumas de la vida, con baja autoestima, con dolores del corazón y del alma. Pero muchas veces tienen que ver con pecado. Me siento indigno por todo lo que fue mi pasado, o quizás lo que es mi presente, o quizás lo que es mi intimidad, donde nadie me ve. Soy un miserable cuando nadie me ve. Y eso no me permite avanzar en esa heridas de la vida. Entonces, están los que huyen, están los que pelean con su fuerza, y está el último grupo, y sería el mejor, los que se entregan. Los que se entregan y buscan a Cristo. Y este es el ejemplo de esta mujer, que se entregó y fue a buscar de Jesús. ¿Usted cree que fue fácil para esta mujer entrar en la casa de Simón? ¿Cachá esta? Seguramente no fue nada fácil para una mujer que era repudiada, para un religioso, para un judío, para un fariseo, para un escriba, estos doctos de la ley. Era tremendo, dice esta mujer pecadora. ¿Sabés qué? Yo te quiero hablar en esta noche de tres heridas. Y toma nota. Las heridas pasadas, 1 Corintios 6:9. Las heridas presentes y las heridas perdonadas. Heridas pasadas, Jesús trata con esas heridas. Las heridas presentes, esta mujer las experimentó y nosotros a veces también. Somos el resultado de las heridas de los Simones de la vida.
y las heridas perdonadas, ella sana su alma, sana su vida, pudo cortar. Por eso, heridas pasadas, 1 Corintios 6, versículos 9 al 11. La frase era absoluta. Una mujer que era pecadora. Hace un tiempo atrás o bastantes años. ¿Sabes qué? Yo te quiero dar el ejemplo de una niña. Fui a Mendoza a predicar una escuela y después de dar el taller de adicciones, en el cual le enseño a los jóvenes a amar la vida, se me acerca una señorita de 13 o 14 años quizás, llorando y temblaba. Y cuando ella temblaba, yo estaba con mi esposa y mis hijos, mi hijo, Tiago era pequeño, tendría 4 o 5 años, y voy y abrazo a esa niña, y cuando la abrazo, me expulsa hacia afuera, me echa, y me dice, por favor, yo quiero hablar con usted, pero no me toques, por favor, me dijo. Entonces yo dije, Ceci, vení, por favor, ayúdame. Y llamé a una maestra que estaba, y esa niña temblando, dice, yo quiero hablar con usted porque usted ganó mi corazón. Pero no me toque, por favor. No me toque más. Lo recuerdo como si fuera hoy. Esa niña de 14 años me contó su historia de pequeña, que su papá era policía y que su papá, desde que ella tenía 9 años, cada vez que su papá venía borracho y bajo el consumo de las drogas, de los 9 años ella se escondía debajo de su cama o en su placar, porque su papá abusaba de ella. Entonces ella, cuando tenía 13 años, ya hacía un año, fue y lo denunció y pudo hablarlo, pudo contarlo. Y su papá estaba preso, separado de la función, y estaba preso. No solamente la niña estaba con un trauma de las heridas de la vida, en esta maraña de emociones que una jovencita podía tener, sino también que sentía culpa, porque su papá estaba preso por su culpa. Mira hasta qué punto el enemigo va engañando su mente, que la hizo sentir culpable de que su papito estaba preso. Dice, hay veces que mis vecinos tienen que traer a mi papá arrastrando, porque estaba tirado en la calle, las heridas pasadas. ¿Sabes que cuando comenzó a llorar, las lágrimas, recuerdo como si fuera hoy, salían de los ojos, pero en realidad brotaban del alma? Las lágrimas que se exteriorizaban por fuera eran las que estaban quebrando el alma por dentro. Y esas heridas pasadas la estaban consumiendo. Pero no solamente las heridas pasadas, sino también la culpa de esas complicidades oscuras que a veces nos suelen ocurrir en familias argentinas y no argentinas. Hay veces que encontramos traumas de la vida o heridas pasadas por una familia llena de violencia, por abuso, por complicidades y todo lo que ustedes ya saben que es tan destructivo dentro de los hogares. Y ella necesitaba sentir que podía liberarse de los efectos del pasado y vino a hablar conmigo. Dijo, si Jesús me puede ayudar, yo quiero terminar con este dolor. Mire mis brazos, me he querido quitar mi vida más de 7 veces, estaba toda cortada. Digo, no, hija, no te quites la vida, Dios te ama. Dios te ama. Y me dice, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios que permitió que mi padre hiciera esto conmigo? ¿A dónde estaba Dios? Y yo le dije, Dios está siempre en el mismo lugar, hija. Simplemente que esto es la locura, la vergüenza, una mente desviada y el pecado del hombre. En ningún lugar de la Escritura está que tu padre tenía que hacer semejante cochinada y aberración. Pero Dios te va a dar poder para poder perdonar aún el abuso. Y él me dice, claro, porque usted no lo pasó. Yo sé que no lo pasé, le dije. Yo sé que no lo pasé. Pero Dios tiene poder para perdonar aún eso. No vos, sino el Señor lo va a perdonar por ti. El Señor te va a dar el amor y las fuerzas para poder perdonar aún esto. ¿Usted cree? Sí, le dije, yo creo firmemente que Dios tiene poder para restaurar las heridas del pasado. Por eso, ¿cuáles son los efectos de las heridas del pasado? Primero, el rechazo. Dice la Escritura que el primer efecto dramático que trae las heridas del pasado
en nuestra vida es el rechazo. ¿Y qué es el rechazo? Es sentir que no somos dignos, es sentir que estamos impuros, es sentir que si nos pasó esto fue por algo, porque nos tenía que pasar quizás. El rechazo que sentía esta mujer al ir a la casa de Simón. Esta mujer era rechazada por la sociedad, el rechazo. Pero yo conozco el poder del Espíritu Santo, que tiene el amor, tiene la gracia, tiene la providencia divina para poder, a través de esa obra maravillosa de Cristo, liberarnos de esas heridas del pasado, de esos traumas del pasado. No quiere decir que te olvides, quiere decir que te van a dejar de doler. El único que olvida es Dios. A nosotros nos va a dejar de doler. Segundo efecto que trae las heridas pasadas, primero el rechazo. Segundo, es el fracaso del pasado. Sabes que cuando nos pasan estas cosas parece que quedamos detenidos en la vida. ¿Sí o no? Y no podemos avanzar. Y te pregunta la gente, ¿pero qué te pasa que no avanzas? No sé qué me pasa. Hay algo que me detiene y no me deja avanzar. Hay algo que me detiene. El fracaso del pasado, cuando nos pasan estas cosas, no parece que te detienes, te detenés en la vida, literalmente. Literalmente. Por eso quiero decirte que en Cristo vas a tener una nueva oportunidad. Pero solamente conozco una sola forma. Es llenarte de la gracia y del Espíritu Santo. Llenarte de su palabra para tener poder, para también sanar esas heridas del fracaso del pasado. Pero tercer efecto, no solamente el rechazo, no solamente el fracaso del pasado, sino también sentirnos culpables, la culpa. La culpa acompaña y es un efecto de sentirnos siempre que hay algo que nos pasó o hicimos que va a ser como un estigma, como una marca de agua, esa gota de agua que nos va a acompañar toda la vida y que nunca vamos a tener chance de cambiar el presente y menos el futuro. Es la culpa. Y esta señorita, a pesar de que era víctima, ella, la mentira del enemigo, el susurro de Satanás le ha hecho creer que ella era culpable. Quiero decirte que no. Que cuando sos lastimado, sos víctima. Fui oficial de policía durante 6 años. Esto no lo cuento mucho. Pero ¿sabés que yo he tomado denuncias a mujeres que eran golpeadas literalmente por sus novios o esposos? Venían marcadas en realidad. ¿Y sabés lo que me decían? Venían con alguien siempre acompañado. Porque la que estaba al lado decía, denunciarlo. ¿Y sabés qué decía la víctima? Es que no sé si quiero denunciarlo, porque yo soy culpable de esto. Quizás yo me lo merecía, porque yo no hice esto. Yo decía, no puedo entender cómo la manipulación de un Simón puede generar heridas y marcas en el alma de una persona hasta hacerla sentir culpable cuando es víctima. Y decía, no, pero quizás yo me lo merezco. No, hija, no te mereces esto. Estás equivocada, sos víctima. Entonces los efectos son el rechazo, el fracaso del pasado y la culpa. Tenemos problemas con el rechazo, tenemos problemas con la culpa, tenemos problemas con el pasado si no lo superamos. Y vos decís, pastor, ¿cómo se supera esto? 1 Corintios capítulo 6, verso 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si la Escritura terminara acá, estaríamos en un grave problema. Tendríamos que poner ahí afuera un cartelito en la puerta de la iglesia que diga, si usted nunca fue borracho, si usted nunca fue adúltero, si usted nunca fue estafador, nunca fue mentiroso y pecador, venga, pase que tengo un mensaje para usted. Pero no es así. Gracias a Dios que la palabra sigue. Y el verso 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, dice. Le está hablando de los corintios. Ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús, el Señor, y por el Espíritu de nuestro Dios.
¿Sabes qué está diciendo? Acá te lo traduzco en pergamineos. Está diciendo que todo esto eran algunos de los hermanitos de Corintios. Pero ustedes, dice, antes eran esto. O sea, da toda la descripción de los pecados que estaban ocurriendo. Es como que dicen, acá estaba Mauro el drogadicto, estaba aquel mentiroso, aquel pornográfico, aquel esto, lo otro. Bueno, esto eran ustedes antes. Está diciendo así. Literalmente, ustedes eran esto. Pero ahora ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y fueron justificados. Qué tremendo, por el poder de la obra de Dios. Entonces, qué hermoso texto el versículo 11. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, santificados y justificados por la obra maravillosa de Dios. Yo no quiero hacer un análisis de este texto ni exegético, ni en el original, porque son un grupo, se llaman, de conjunciones adversativas, que no tienen ningún fruto para esta noche. Quizás las podemos ver en otro tiempo. Lo hemos visto en la Cena del Señor, lo hemos visto en un montón, pero yo me quiero detener simplemente que aunque pareciera que justificados, santificados y lavados van una detrás de la otra, quiero decirte que en el contexto están todas a la misma altura. Ocurrió todo en un solo hecho, ocurrió todo en un solo instante, te quiero contar cómo. Para que esas heridas del pasado puedan ser sanadas en esta noche. ¿Sabes que todo eso ocurrió cuando te encontraste un día con Jesús y te arrepentiste de tus pecados y le dijiste, creo que tú moriste por mí? Y resucitaste al tercer día y entendiste que Él te amó de tal manera que dio su único hijo. Entendiste que eres el camino, la verdad y la vida. Entendiste que la única manera de ir al cielo era por medio de Cristo y lo recibiste en tu corazón. En ese mismo momento, dice la Biblia, que hay un solo acto por el poder del Espíritu Santo y la obra del Señor Jesucristo, que fuiste lavado, fuiste santificado y fuiste justificado. Amén. Es un solo acto que ocurre una sola vez en la vida. El rechazo. Saben que el verbo lavados aparece allí y aparece en Hechos capítulos 22, cuando cuenta el testimonio del apóstol Pablo en un auditorio judío y cuenta que cuando viene Ananías le dice, ¿qué estás haciendo, Pablo? Levántate, bautízate y lava tus pecados. Y lava tus pecados. Lava tus pecados de las heridas del pasado. Solo 2 veces y da la idea de un Cristo borrando para siempre las heridas del pasado. Fuiste lavado. Cuando uno recibe a Cristo, el Espíritu te lava, te da la fuerza para poder borrar de una vez y para siempre las heridas del pasado. Dios olvida, pero nosotros nos deja de doler. Cuando Cristo entra en el corazón de una persona, empezás un poder ¿de qué? Un lavamiento santo y divino, una santificación, porque entendés que es su obra y no es tu obra, en ti, en tu vida. La verdad que muchos de nosotros traemos un pasado que parece que ninguno estaríamos calificados, ¿no?, para la obra. Ninguno estaríamos dignos ni calificados. El currículum vitae que trajimos cuando vinimos a Cristo creo que no daba para nada. Pero en la obra regenerativa y maravillosa, restauradora de Dios, eso es maravilloso. Todo lo que para el mundo es fracaso, eso es falso. Mírame acá, es falso. No importa lo que te dijo tu madre, tu padre, el sistema o lo que te han hecho creer. No escuches a Satanás, escuchale y creer a Dios. Eso es falso. Vos podés ser libre de las heridas del pasado. Cuando Cristo entra en tu vida, que da el poder y la capacidad para borrar y lavar esas heridas del alma. Lavado te está diciendo, no hay pasado que Jesús no pueda perdonar. Te está diciendo, no hay pasado que Cristo no pueda lavar y limpiar con su sangre en la cruz. No hay siquiera alguno entre nosotros que tenga un fracaso, siquiera fruto de las heridas pasadas, que quizás sentimos que nunca vamos a poder olvidar. No, son las mentiras de Satanás. No hay nada que Cristo no pueda lavar. Tus pecados te son perdonados, dice. Fuimos lavados. Quizás hoy pensás que no tenés chance. Quizás hoy pensás, pero ¿quién
¿vas a dar algo por mí? Sí, Cristo dio su vida por ti. No solamente el rechazo, sino también vimos el fracaso del pasado y la culpa. ¿Sabes que la culpa dice que es un acto simultáneo, que hemos sido lavados, hemos sido santificados y hemos sido justificados? Y aquí la palabra justificado está hablando de una deuda. Quiere decir que en el acto que tú recibes a Cristo, Él pagó tu deuda completa. No solamente te lavó, sino que te justificó. Él canceló tu deuda. La deuda está saldada. Y qué hermoso es saber. Mirá cuando Pablo dice en el capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¡Ah! ¡Qué hermoso texto! Tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Este acto de justificación es el que yo tengo culpa, que hice cosas malas, que me equivoqué, pero esos pecados fueron lavados. Que hice cosas vergonzosas, fueron lavados. Que hice cosas por mi incredulidad, esos pecados fueron lavados. Que hice cosas por mi necedad, fueron lavados. ¿Cuántas cosas hay siempre que al equipo no le cuento nada de las miserias de la gente? ¿Sabes por qué? Porque a veces siento que quizás Dios me capacitó para poder mirarte con los ojos de Dios. Porque Dios te ve santo. Y hay veces que ni ustedes mismos creen que Cristo ya pagó por tus pecados y te seguís castigando. No, arrepentite, arrodillate y volvete a Dios y arrancá de nuevo. Cristo pagó por eso. ¿Quién soy yo para traer los pecados que Cristo ya pagó? Me arrepiento y me aparto, dice la Biblia. Me arrepiento y me aparto. No le cuento cosas, porque yo quizás puedo verte con los ojos de Dios y voy a entender que aún también por lo más vergonzoso que hayas hecho, Cristo también lo pagó. Ya está pago. La deuda fue cancelada. Y te voy a abrazar como si yo no supiera nada. Qué lindo que es eso, ¿no? Y ni el equipo, ni mi esposa lo sabe. ¿No? Nadie. Quedan para mí. Y cuando lo veo caminar de vuelta, digo, papá, mirá, ahí está, de nuevo. En la carrera. Y qué lindo. Porque hay veces que la congregación tiene el dedo largo para cruzar, ¿no? Y cortito para uno. Entonces dicen, pero ahora se para acá adelante y antes, ¿te acuerdas lo que era? Mírame. Necio. Mírame de vuelta, vení, escuchá. Necio. Cristo pagó también por eso. Perejil. ¿Qué fe vivís? ¿Qué Biblia lees? Mi Biblia dice que la sangre del Cordero pagó, quitó de una vez y para siempre, para todos aquellos que nos arrepentimos, que fuimos lavados, santificados y justificados por un acto de la obra del Espíritu Santo. No, ¿te acordás lo que era necio, murmurador. Cristo también pagó por eso. Qué hermoso es. Que no depende de nosotros el lavarme, porque si me lavo, imagínate a algunos de los pibes, a veces los veo con la garra media. No, nos lavamos más o menos nosotros. Y si justifico, te justifico hasta que me haces daño. Y cuando me haces daño, te hago percha. Y si te santifico, y sí, hablo muy lindo de vos, hasta que me haces percha, después está. No, eso es humano. Qué hermoso es cuando la obra es de Dios y la hace el Señor, ¿no? Amén. Qué hermoso es esos efectos del rechazo, fracaso del pasado y la culpa. Qué hermoso es saber que las deudas fueron pagadas, como dice el profeta Isaías, ¿no? Mas él herido fue, ¿qué dice? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Ya está, cargó él todas las heridas del pasado. Lavados, justificados, pero también dice que fuimos santificados. Y santificado significa literalmente apartado para Dios. Dios te compró. Por eso, cuando te digo, hey, ¿qué es tu vida para que le des la espalda a Dios? ¿Qué es tu vida para ocuparte más de tus cosas que las de Dios? ¿Qué es tu vida y mi vida? Cuando fuiste santificado, significa fuiste comprado, Él te compró, tu vida no te pertenece a vos, fuiste apartado para servirle a Él.
Entonces, más sano vivo yo, más Cristo vive en mí. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y sano vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Para la gloria de Él. No me pertenece mi vida. Soy un esclavo por amor. Mi vida la compró el Señor. Y acá estoy para gastarme hasta lo último para su gloria. Hasta el día que me muera y mis ojos se apaguen y mi corazón deje de latir y mis pulmones dejen de respirar. Hoy estaba en mi casa y pensaba y me corrió un escalofrío. ¿Cuándo será mi hora? Y por un momento mi mente me llevó a algo feo, a una sensación que ya viví, porque me sentí morir muchas veces, intoxicado. Y me llevó una sensación donde mi luz estaba apagando, mi corazón ya casi no latía, mi cuerpo transpiraba mucho. No podía hablar, no podía mover. Y un amigo me salvó la vida. No sé cómo hizo. Hoy me acordaba. Y viajó 240 kilómetros. Me fue a buscar a Buenos Aires. Me encontró. Abrieron la puerta y así estaba yo, casi sin vida. A punto de colapsar. Y me acuerdo esa sensación. Y dije, ay Señor, ¿cuándo llegará? Pero qué hermoso que hoy voy a tener paz que antes no tenía. Hoy tengo una paz porque fui lavado, fui justificado y fui santificado. Qué hermoso, esa sensación horrible que la carne todavía se acuerda, la mente se acuerda, el espíritu lo vivifica. Hoy hay paz. Pero los que hemos sentido morirnos, es feo. Pero qué hermoso para los que tenemos esperanza, ¿no? Amén. 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 Las heridas del pasado. Las heridas del pasado. Por eso no creo que todo esto lo va a lograr usted o yo. Esto lo logra el Espíritu Santo. No hay forma de perdonar, no hay forma de limpiar, no hay forma de ser lavados, justificados y santificados si no es por la obra del Espíritu Santo. Si no es por la obra de Dios. Por eso, ¿quién se va a animar en esta noche a seguir a esta mujer? ¿Quién se va a animar en esta noche a romper con los miedos, con los temores, con la falta de perdón? ¿Quién va a dejar de correr, de huir, de escapar, de pelear solo y se va a entregar por la fe a Cristo para que Él obre en tu temor y llevar todos tus pensamientos en esta noche cautivos a Dios? Primero, heridas pasadas. Segundo, heridas presentes. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8 al 11. El perdón de las heridas del pasado, pero también el perdón. Hay perdón para las heridas del presente. ¿Y por qué hablo de las heridas del presente? Porque esta mujer maravillosa, pecadora, llegó con una carga del pasado a la casa de Simón. Entró por atrás de Jesús y ¿qué hizo? Apenas llegó, le vuelca el perfume, le empieza a lavar los pies al Señor y Simón le produce una herida del presente. Y le dice, si supiera si supiera que esta mujer, si supiera quién es, si fuera profeta, no permitiría ni que lo toques. Y le produce una herida por el rechazo del presente. Si supiera quién es. ¿Saben que para los maestros de la ley, una mujer pecadora debía pasar primeramente a metros de ellos? Segundamente, no podían ni tocarlo porque con la mirada ya se contaminaba, decía. Para estos maestros de la ley era realmente una mala palabra. Por eso recuerdan cuando Jesús se encuentra en Juan capítulo 4 con esa mujer samaritana que venía producto de los fracasos de la vida con 5 matrimonios destruidos. Y dice, mirá con quién habla, mirá con quién se junta. Oh, el Señor Jesús rompiendo todos los estandartes religiosos. ¿Por qué no la podían mirar? Primero, porque era mujer. Segundo, por el historial familiar. Por el historial, de la mujer. Era pecadora. Y tercero, ¿por qué? Porque era samaritana. Y Jesús rompió con todas las barreras
religiosas. Así que cuando ella llega inmediatamente aparecen, no solamente cargaba con las heridas del pasado, sino que ahora le toca lidiar con las heridas del presente. Si supiera quién es. Y siente el rechazo de las heridas del presente. Yo te voy a decir algo. Ojalá que todos imitemos a esta mujer, pero nunca imitemos a este Simón con orgullo y soberbia y egoísmo. Y a veces nos convertimos en parte del problema y no en parte de la solución, porque actuamos como Simón. Y yo les voy a decir algo, muchos de nosotros anhelamos ser a veces como esta mujer cuando nos toca pagar nuestras propias heridas del pasado, pero ¿cuántas veces nos convertimos en Simón? Con un dedo largo acusador cuando tenemos que tratar con las heridas de los demás. ¿Cuántas veces somos acusadores cuando se trata de las heridas de los demás? Y Jesús muy sabiamente le dice, vení acá. Había una deuda y uno debía 50 denarios y el otro debía 500 denarios. Si dice que el acreedor le perdonó a los dos toda la deuda, ¿quién amó más? Y dice, el que se le perdonó más, correctamente ha juzgado. ¡Qué tremendo! Las matemáticas de Dios rompiendo toda religión humana y dedo acusador. ¡Tremendo! Por eso quiero decirte algo que en este tiempo Simón el fariseo realmente siente odio a religión y maltrata. Y no ha perdonado a alguien, no pudo perdonar ni va a perdonar porque en esos tiempos era imposible para él. Y le dijo palabras lastimosas, si supiera quién es esta. Esa es una mujer pecadora. Por eso, quizás en esta noche, el dinero ha traído una espiral de malas decisiones en tu vida y hoy estás pagando consecuencias. Quizás has injuriado, has maltratado. Quizás te estás apartando de los caminos del Señor. Quizás sos muy lento para mirarte a vos y rápido para juzgar a otros. Quizás hoy estás aquí con las heridas del presente. Quizás estás en un lugar parada como el chico, inocente, y te están juzgando y te están acusando de algo que no cometiste. Quizás hoy estás con heridas del presente. No solamente tenés que cargar con las del pasado, sino también con las heridas del presente. Quizás fuiste inculpado de algo que no hiciste. Quizás te echaron de un trabajo por algo que no cometiste. Quizás estás pagando resultado de tus propios errores. Yo no sé. Pero es lo que Jesús le dijo a Simón. ¿Qué le dijo? Correctamente ha juzgado. A que mucho se le perdona, mucho ama. Por eso creo que hoy es la noche donde debemos amar más que nunca al Señor y sentirnos dignos, que Él ya pagó. Fuimos lavados, fuimos santificados y fuimos justificados. Toda la gloria le pertenece a Cristo. Acompáñame a 1 de Pedro, capítulo 3, verso 8. Y dice así, finalmente sed todos en un mismo sentir. No como Simón. Ser todos en un mismo sentir. ¿Cómo no entrar en las heridas del presente? ¿Cómo no ser parte de estas heridas que van a transformarte en un Simón y no en una mujer que va a recibir el perdón de Dios? No va a ser parte de este grupo de personas religiosas que acusamos y no de estos que bendecimos y restauramos. Dice, finalmente, sed todos en un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal. ¿Te lastimaron? En otra mejilla. Ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, dice, y sus labios no hablen engaño, y apártese del mal, y haga el bien, dice, y haga el bien. Y busque ¿qué? Busque la paz, y sígala, cuando la encuentra, sígala, siga la paz. No, viste que hay personas que son especialistas en buscar problemas donde no lo hay, ¿sí o no? Se levantan a la mañana con algo, a ver, ¿dónde? ¿Qué voy a renegar hoy? No, tengamos pensamiento de bien. Y si encontramos la paz, seguida. ¿Yo saben que cuando voy a un lugar que hay mucha discordia, o no les pasa lo mismo? Yo me quiero ir, yo me callo porque nosotros callamos. Y empiezo a guiñar los ojos, callate, amigo. ¿O no? ¿Sí o no, chicos? La verdad, a todos nos pasa. Vámonos. No, sí, callado. Pero papá, ya está, vámonos, ya. Hay discordia, no quiero estar en ese lugar. No.
No. Entonces, Pedro está diciendo, después de 7 versículos hablando del matrimonio, finalmente dice, eso es un conectivo con lo antes manifestado y expuesto y producido acá en la palabra de Dios. Y dice, por todo lo que dijimos antes, ahora tenés que actuar de esta manera. Ser todo del mismo sentir, fraternal, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado y heredaste bendición. Deja de pagar mal por mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Total, como te dije, amada Paulita, el necio a tal punto muestra su ira, mas el prudente deja pasar la injuria y calla. ¿Se entiende? Entonces, nosotros somos de los que avanzamos, perdonamos. Si me lastimás al Señor, no a mí. Yo soy el ungido de Dios, vos sos la ungida de Dios. Y el que se mete con un hijo de Dios, ¿qué pasa? Hay consecuencias. A veces la gente no sabe que sos hijo del Rey de Reyes. Y se meten contigo. Y hay consecuencias. Entonces, no permita que Satanás te gane en esta batalla. Perdona las heridas del pasado. Pero también las heridas del presente. Perdónalas. Entonces, tenemos heridas del pasado, 1 Corintios 6. Heridas del presente, 1 de Pedro capítulo 3. Y heridas perdonadas. Por último, vamos a ir terminando. Heridas perdonadas. Y vamos a volver ahí a Lucas capítulo 7, para los que toman nota. Versos 48 y 50. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y a vos te dice, tus pecados te son perdonados. Y a mí me dice, Mauro, tus pecados te son perdonados. Las heridas pasadas, las heridas del presente. Ser benignos unos con otros. No nos transformemos en pequeños Simones. Y las heridas perdonadas. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. ¿Lo crees? Tus pecados fueron y son perdonados. Por eso, la primera bendición para las heridas perdonadas, te voy a regalar 3 bendiciones celestiales. La primera, el perdón celestial. Tus pecados te son perdonados, dice. Que no tiene nada que ver con el perdón humano. Te perdono hasta dentro de un ratito. Te perdono, pero no. El perdón celestial tiene que ver con que Él olvida. Tiene que ver con que Él tira en el fondo del mar tus pecados. Ey, escúchame. No seas incrédulo. Arrepiéntete. Haz las primeras obras y verás la gloria de Dios. Haz las primeras obras, vuélvete a Dios y empezá a disfrutar de la vida cristiana. A veces le miro las caras y cada uno tiene una cara como si no fueran creyentes. ¡Ey! Avisale a tu cara que Cristo mora en ti y fuiste lavado, santificado y justificado. Heridas perdonadas, heridas pasadas perdonadas, heridas presentes perdonadas. Fueron lavadas, fueron santificadas, fueron justificadas. La deuda fue saldada en la cruz del Calvario. El perdón celestial. ¿Recuerdan Marcos capítulo 2 cuando todos esperaban que Jesús sane a ese paralítico? Y el Señor Jesús le dicen, la segunda vez que aparece esto, dice, tus pecados te son perdonados. ¿Qué dicen los religiosos? Pero ¿quién es este? ¿Quién es este para perdonar pecados? Claro. ¿Y sabes qué hizo el Señor? Claro. Dice, yo no puedo perdonar pecados, pero sí puedo sanar. ¿Y qué dice? Para que crean quién era Él. Fue sano. Fue sano. Las heridas perdonadas. Hay un perdón que viene del cielo y es celestial. Y ese que todos juzgaban, ¿quién es este para perdonar pecado? Toca tu vida y mi vida de una forma única. Y te da una gracia única que produce amor, que produce dominio propio, que produce bondad, fe, que produce mansedumbre, que te permite abrazar a una que te abusó, te permite perdonar, te permite que dejes de doler, aunque te mires en la rodilla y te acuerdes que fue él el que te pegó el tiro, porque la marca quedó.
Pero ¿sabes qué? Ya dejó de doler. Te perdoné hace rato. Pastor, yo quiero hablar con usted el 24 de la noche. Pues estoy arrepentido, le quiero pedir perdón. Te perdoné hace rato, amigo. El año que viene nos vemos. Ando 1000 hoy. Arreglate con Dios. Conmigo, no hay cuenta. ¿Qué hubiera sido de mi vida? 4 meses con falta de perdón. ¿Qué hubiera sido de mí pararme acá y hablar del amor de Dios, ni del perdón y del poder? ¿Cómo me vas a creer, Marianela? Imposible. Si el pastor odia, si el pastor no puede perdonar. Estamos en otra historia. Estamos en otro nivel. Celestial y espiritual. Estamos para bendecir. Pero yo te lastimé. No pasa nada. Se borró. ¿Pero te dolió? Poquito. Pero el Señor sanó. Ya dejó de doler. No pasa nada. Pero mirá que hablaron mal de vos. A lo mismo. Ya fue. Pero mirá que ya fue. Pero, ¿cómo se hace? Con el amor de Dios. Con el poder de Dios. Por eso quizás hoy en esta noche tenés que sentirte perdonado con ese perdón celestial para poder perdonar a otro. Porque si nunca te sentiste perdonado, el que mucho se le perdona, mucho ama, dice, correctamente ha juzgado. ¿Sabés por qué hay falta de perdón, orgullo, odio, envidia, contiendas? Porque quizás nunca entendiste, amigo, amiga, dónde está parado. ¿Qué es lo que es la vida cristiana? La vida cristiana no se trata de mí, se trata de Él. No se trata de vos, se trata de Él. No se trata de mis tiempos, se trata de sus tiempos. No se trata de nada que a nosotros se nos ocurra. Se trata del Evangelio, que es poder de Dios, nada más. El perdón celestial es el perdón que no reclama nada. Ese perdón que no pide condiciones. El amor de Dios. Ese perdón celestial que no trae una y otra vez las cosas a la mesa. Ese perdón que puede hacer que esas heridas del pasado, del presente, puedan ser heridas perdonadas. Es ese perdón que nos llena de una forma que definitivamente es tan sanitario. El perdón que nos habilita para poder perdonar a otros. Pero tenemos que estar llenos de esa savia divina que es el perdón celestial. Y cuando hablamos estos temas en consejería, una vez se acercó una persona y me dijo, yo no puedo perdonar a este por lo que me hizo. Y cuando me contó su historia, ¿sabés qué le dije yo? Yo tampoco lo perdonaría. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo, Mauro? ¿Sí? Yo tampoco. Por eso vamos a orar a Dios para que Él nos llene de su amor, de su perdón, y que por la gracia y al sentirnos perdonados podamos perdonar y bendecir a otros. Te otorgo el perdón. ¿Quién soy yo para perdonar si Dios me perdona todos los días? ¿Quién soy yo para no perdonar? Que se arreglen con Dios. Las cargas del pasado y heridas de la vida, las cargas del presente y esas heridas que son perdonadas. Por eso la verdadera sanidad interior no es con un culto espectacular, con un toque divino. La verdadera sanidad interior no tiene nada que ver con nada místico, sino es la obra verdadera del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios aplicada, bajada al corazón y puesta por obra. Sanidad interior. Ese es el resultado. Cristo entra y empieza a sanar, a restaurar, a lavar, santificar y justificar. Lo hacen una sola vez y después comienza un proceso. Eso es sanidad interior. Pero Mauro, ¿no dijiste algo místico? Si es la obra del Espíritu Santo. Claro. Porque es la obra que hace el Espíritu Santo. Que la única forma de experimentarla es conociéndole a Él. Sentir esas cosas divinas que el Espíritu te hace sentir. Ver la obra transformadora. Cuando el borracho deja de consumir, cuando el adicto empieza a caminar, cuando aquel que no lee ni ve, perdón, no lee ni habla, así que se memoriza la palabra de Dios. Es la obra del Espíritu Santo.
Ese es el poder transformador. Sanidad interior tiene que ver con esa semilla, palabra plantada en el corazón y por la obra del Espíritu Santo puesta por obra, sanidad interior. Heridas del pasado, heridas presentes y heridas perdonadas. Primera bendición, perdón celestial. Segundo, la salvación eterna. ¿Qué le dice? Ve en paz, que tu fe te ha salvado. Salvación eterna. Qué hermoso cuando Dios sana esas heridas del pasado presente y esas heridas perdonadas. Cuando uno se siente perdonado, entiende que la obra del Señor te da la vida eterna. Tu fe te ha salvado. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Tu fe te ha salvado. Y por último, no solamente el perdón celestial, la salvación eterna. Cuando vos sentís ese poder con las heridas perdonadas, que traen el perdón santo, me traen a la salvación eterna, la última palabra que Dios dice es, ¿qué? Ve en paz. La paz de Dios. El perdón celestial, la salvación eterna y la paz de Dios. Le dijo, mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. La paz de Dios es una experiencia única, extraordinaria y solo para los cristianos, pero accesible para todas las personas. Qué hermoso es que Dios murió por ti para que tú vivas por Él. La paz de Dios es esa paz que una persona que sabe que le queda poco de vida y su rostro destila paz. Porque no perdemos a nadie ni tampoco se pierde cuando sabe muy bien a dónde va. Qué lindo es, ¿no? La paz de Dios es el resultado de una herida perdonada. La paz de Dios es el resultado de heridas de la vida lavadas. La paz de Dios llega cuando hay heridas del presente que fueron ya perdonadas. Por una obra que solamente el Espíritu la puede hacer. Por eso, ¿qué tal si en esta noche invitamos a esta mujer? Esperanza de vida. Terminamos el año sacando eso que te trajo hasta acá, que quizás no te pudiste perdonar, que quizás cargaste con el bullying, con las heridas del pasado, de un matrimonio destruido, padres divorciados, padre agresivo, abuso, yo no sé. Pero hoy el Espíritu Santo tiene el poder para llenarte, que puedas sentir que esas heridas son borradas, dejaron de doler. Esas heridas del presente ya no me lastiman más. Aunque haya sido rechazado, injuriado, que hayan acusado, esas cargas del presente ya no duelen, porque esas heridas fueron perdonadas con el perdón de Dios, la salvación eterna y la paz de Dios. Seguramente en esta noche hay creyentes que están en medio de una tormenta familiar. Y te cuento que esto ya lo he hecho hace una semana. Te quiero mucho. Pero el Señor, que conocía ya lo que aún no iba a pasar, de verdad, hija, trae esa sanidad interior para tu alma. Ven paz. Ven paz. Llénate de Jesús y perdona. Quizás, como esta mujer, hoy hay hijos que están enojados con sus padres y tenés que perdonar a papá, a mamá. Quizás hay padres que están enojados con sus hijos, perdona a tus hijos. Hoy es una noche donde tenemos que perdonar, familias tienen que reconciliarse. Porque el resentimiento y la amargura te va a amargar, te va a llenar la vida y te va a detener. Por eso, experimenta el perdón de Cristo y dejen que Él sane tu alma. Sane tu alma. Van pasando. Imitemos a esta mujer y hoy, cerrá tus ojos ahí donde estás. Cerrá tus ojos. Para experimentar una sanidad, una conexión con la presencia de Dios. Quizás no conoces a Jesús todavía y lo necesitas recibir en tu corazón. Necesitas experimentar esa salud que proviene de las heridas pasadas, borradas y sanadas.
experimentar la sanidad de las heridas presentes y vivir por el Espíritu Santo el perdón y la salud de las heridas perdonadas. Heridas pasadas, heridas presentes, heridas perdonadas. Hoy Dios tiene poder para liberarte. Allí donde estás, cerrá tus ojos y decirle: Señor Jesús, te pido perdón porque cargué con mis heridas del pasado que me trajeron, me detuvieron en la vida, detuvieron mi matrimonio, lastimaron mis hijos, a mis amigos, a mis compañeros. Hoy te pido perdón. Hoy quiero ser libre. Recibí la sanidad de Dios ahí donde estás. Y si entendés que hoy tenés que ser sano de las heridas del pasado, sano de las heridas presentes, quizás llegaste hoy en medio de una batalla y necesitas experimentar esas heridas perdonadas, ponete de pie donde estás. Si conoces a alguien que necesita perdonar, decirle: vení, te acompaño, ponete de pie, ponete de pie.